Moderado optimismo económico para 2024 junto a mucha incertidumbre política en toda la región. Así se puede resumir el escenario que se presentó en el 10º Investor Conference de Credicorp Capital, el primero que se hace presencial después de la pandemia. Por eso la agenda económica la hacemos acá, en Lima, para conversar con el CEO de la firma financiera de origen peruano, Eduardo Montero. Eduardo, gracias por estar en CNN Chile. Muchas gracias, Nicolás, por la invitación. ¿Usted también tiene optimismo moderado para la economía de la región en 2024, como dijo el economista jefe de Credicorp? Sí, yo sería un poquito más optimista que el economista que mencionó eso. Pero sí, tengo un optimismo de cara al 2024. Claramente el año 2023 está siendo bastante mejor que el año 2022, que fue un año, yo diría, bisagra en inversiones que no habíamos visto en mucho tiempo. Y hoy día algunas cosas se comienzan a aclarar en el panorama. La inflación, las tasas de interés y también está regresando el apetito por algunos activos los cuales se perdió el año 2023. Entonces sí, yo también creo que tenemos un poco más por recorrer en el 2023, pero también tengo un optimismo moderado, quizás un poquito más alto que lo que vimos ahora, pero sí. ¿Y ese optimismo suyo no es más alto aún debido a la inestabilidad política en todos los países de la región donde operan? Yo te diría que todo es relativo. Yo creo que hoy día estamos en un mejor lugar del que estábamos dependiendo del país. Yo creo que en Chile, por ejemplo, es un lugar donde hoy día es el país donde somos más optimistas de los tres. Creemos que hay una sensación de estabilidad política, creo que más clara, se han avanzado en una cantidad de temas. Y por otro lado también la economía, hemos visto ahora, digamos, durante el Investor Conference, en algún momento que se han incrementado el pipeline de proyectos de inversión en Chile por 12 billones de dólares. Eso es importante. La inflación está cayendo. El Banco Central ya ha comenzado a hacer algunos recortes de tasa. Entonces, creo que hay un panorama interesante. En el Perú, por otro lado, yo diría que lo que está ocurriendo son dos cosas. Tenemos una estabilidad política frágil y, por otro lado, es siempre el cuestionamiento de qué va a pasar con el fenómeno del Niño, porque el Perú es un país muy afectado por eso, ¿no? Y en el lado de Colombia, yo creo que un reto grande es la inflación para el año que viene y también yo creo que de los tres países quizás ese es el que tenemos actualmente un poco más de incertidumbre política. Hablemos de Colombia, país que enfrenta diferentes reformas estructurales con muchos problemas y también con un gobierno de Petro que tiene problemas muy graves, específicamente por las investigaciones por un supuesto financiamiento ilícito. ¿Usted opina que subió el riesgo país de invertir allá? Sí, definitivamente ha subido en el último año de manera relevante. Ahora, nosotros somos inversionistas de largo plazo en la región, ¿no? En el Perú, a través del Banco de Crédito del Perú, somos una organización que tiene más de 130 años. Yo creo que una de las cosas que hemos desarrollado en el tiempo es la capacidad para navegar ciertos terrenos o tiempos de incertidumbre. En Colombia tenemos la comisionista más importante de la Casa de Bolsa, tenemos una fiduciaria, que es la número 7 del mercado, tenemos también, estamos aplicando y vamos a tener en funcionamiento una corporación financiera para fines de año y como Credicorp también tenemos un banco de microfinanzas allá, mi banco. Entonces, yo diría que somos cautos, pero sí somos inversionistas de largo plazo y optimistas de que vamos a pasar el bache actual. ¿El alza en el precio del petróleo hace que esa industria, la de los hidrocarburos, sea la más pujante en Colombia? Yo creo que, digamos, lo va a hacer. Normalmente hay un rezago en términos cuando el precio del petróleo sube y hay un impacto en Colombia, pero definitivamente, pues, así como impacta positivamente a algunos países, algunos otros países los puede impactar negativamente. Hablemos de Perú, donde se hizo esta 10ª Conference Investor y que es la ciudad sede del grupo. ¿Se mantiene la percepción de que, independiente de la crisis política de hace muchas décadas, la economía peruana va por otro carril y sigue creciendo? Yo te diría que eso es no sé si es una percepción, pero es una afirmación que creo que estamos llegando al consenso que es incorrecta. No es posible tener un país y que la política vaya por una vía y la economía por otra. Entonces, sin duda, el tiempo ya se acabó para pensar que la economía y la política van por cuerdas separadas. Y si el país no se encausa en, digamos,
voy a decir, coordinación o una unificación de que la política y la economía vayan de la mano, va a ser muy difícil salir de la situación en la que estamos actualmente. En la conferencia mencionaron que la institucionalidad peruana se debilita y mientras eso esté pasando se va a cerrar esta brecha de que la economía crece independiente de la crisis política. Los grandes bastiones de institucionalidad son el Banco Central, el Ministerio de Economía, la Superintendencia de Bancos. Entonces, cada vez se va, digamos, la falta de institucionalidad va llegando a otras instituciones y a la larga pues no es viable tener ciertos bastiones de institucionalidad en un país tan grande como el Perú. En Estados Unidos ustedes tienen actividad en Florida, un estado que se ha llevado gran parte de los capitales que han salido de esta región, especialmente durante la pandemia. ¿Es allí donde está su foco principal de crecimiento? Yo te diría que es uno de los principales focos de crecimiento de Credit Corp, es en los Estados Unidos, es a través de Credit Corp Capital US. Nosotros, teniendo en cuenta estas tendencias, digamos, de latinoamericanos, creamos esta compañía Credit Corp Capital US a partir de la fusión con otra empresa que adquirimos en el 2019 y hoy día es una plataforma que ha crecido casi 4 o 5 veces en los últimos 4 años. Y lo que nosotros siempre o intentamos aportarle a los clientes es tener la capacidad de asesorarlos, que sus inversiones estén en plataformas ya sea locales o internacionales como es los Estados Unidos. No solamente en activos, pero también en plataformas. Entonces, hay una expectativa importante de que Estados Unidos se convierta, la plataforma que tenemos, Credit Corp Capital US, una plataforma importante para atender no solamente a Perú, a Chile y a Colombia, sino quizás a algunos otros países de la región también. Mientras la Fed mantenga la tasa de interés alta, ¿se va a mantener entonces el atractivo de llevar allá los capitales para que tengan un mayor rendimiento? Sin duda, sin duda, sin duda. Yo creo que y lo que va a pasar es probablemente cuando se empiecen a dar los recortes, no sea tan atractiva y algunos flujos regresen a la región. Pero uno cuando atiende a clientes, yo diría de gestión de patrimonios o banca privada, es importante al cliente tener la capacidad de brindarles ambas propuestas bajo una misma visión integral. Y no solamente activos, sino geografías que ayuden a mitigar algunos otros riesgos que se pueden tener en la región. La integración de las bolsas de Santiago, Lima y Bogotá, que se está conversando y avanzando, ¿debiera dar mayor profundidad al sistema financiero de esas tres ciudades? Yo creo que se ha dado un paso importante en el primer paso de unificar societariamente a las empresas. Y el camino por recorrer es importante, pero es difícil. El camino que recorrer que implica primero toda la parte operacional, tecnológica, tener una plataforma y después hay aspectos normativos, regulatorios. Pero yo considero que es el camino a seguir. O sea, eso nos ayuda a tener en la región andina mucho más profundidad, mucho más liquidez, tener la capacidad de atraer a capitales del exterior y también beneficiar a las compañías que hoy día operan en nuestros 3 países. ¿Cuál cree usted que sería la plaza más beneficiada en un plazo corto o quizá a mediano plazo? Yo creo que eso va a depender de la atractividad que tengan las empresas en cada plaza y también dependa de los clientes, sobre todo institucionales, que tengamos en los 3 países y sobre todo el apetito que puedan tener los clientes institucionales del exterior. Pero yo creo que es el camino correcto. Es un camino que va a tomar algún tiempo, es el camino correcto, porque le vamos a poder dar otra dimensión a los mercados de capitales de la región andina. Hacemos una pausa en la agenda económica. Antes vemos un resumen económico de este día. Con la presentación del Estado de la Hacienda Pública por parte del ministro Mario Marcel, comenzó oficialmente la tramitación de la Ley de Presupuesto 2024. En su presentación a los parlamentarios de la Comisión Especial Mixta, el jefe de la billetera fiscal respondió a las dudas que generó el aumento de 3,5% en el gasto público y también a la autorización de deuda que hizo el Ejecutivo, aclarando que no asciende a 21 millones de dólares. Se explica por qué está ocurriendo un aumento de los ingresos estructurales que es mayor a 3,5, a lo cual hay que restar
el avance en la meta estructural. Y ese aumento de los ingresos estructurales es mayor que el crecimiento del producto, porque especialmente por lo que ocurre en el sector de la minería. Todo eso incide al alza sobre los ingresos estructurales y permite una expansión algo mayor del gasto. En cuanto al tema de la deuda pública, esa deuda que se emite no es un aumento neto de endeudamiento. ¿Por qué? Porque esa deuda que se emite, parte de ella va a refinanciar deuda que vence. ¿Cuál es el aumento neto de la deuda? Corresponde al paso de 38,2 a 41,1% del producto, que corresponde más o menos a 8.500 millones de dólares. Es el aumento neto. Este es el nivel al cual deberíamos llegar y deberíamos mantenernos durante lo que resta de la actual administración. La cotización del dólar mostró un fuerte impulso y alcanzó su mayor nivel desde noviembre, llegando a rozar los 920 pesos durante esta mañana y cerrando la jornada levemente sobre los 915, en medio de diversos factores que apoyaron este movimiento. El día de hoy, martes, el dólar alcanzó nuevos máximos anuales. Creció 11 pesos en su cotización intradiaria, llegando a posicionarse en los 916 pesos por dólar. Esto en un contexto donde pesa mayoritariamente el ámbito internacional y específicamente en Estados Unidos. La buena salud, entre comillas, con que goza la economía norteamericana. La indexación del dólar va en camino este viernes a finalizar por 12ª semana consecutiva al alza. En paralelo también el cobre registra en su segunda jornada de la semana 2 jornadas de retrocesos en la cotización del cobre, lo que ha generado también una depreciación al peso chileno. De mantenerse esta tendencia tanto en Estados Unidos como a nivel local con la cotización del metal rojo, podríamos ver en un horizonte cercano el billete verde en Chile por el orden de los 930 pesos por dólar. Seguimos en Agenda Económica conversando con el CEO de Credicorp Capital, Eduardo Montero. Eduardo, usted en su conferencia explicó el nuevo foco de Credicorp. ¿Cómo lo quieren plasmar en su línea de negocios? Sí, nosotros estamos enfocados en el negocio de asset management, de gestión patrimonial y de mercado de capitales. Hemos decidido enfocar los esfuerzos de la compañía no solamente en Chile, sino a nivel regional. Y yo te diría que esto tiene que ver con, y lo comenté al inicio, el año 2022 fue un año muy duro para el mundo de inversiones, que nos llamó a reflexionar un poco qué tipo de compañía queríamos tener en los próximos 5 años y dónde debíamos enfocarnos, qué veníamos haciendo bien, qué venía creciendo a un muy buen ritmo y también mirando al futuro dónde estaban las grandes oportunidades. Entonces, en base a eso decidimos enfocar a la compañía en negocios que también se beneficien de una escala regional, que eso es lo que queremos trabajar de cara a futuro. ¿Qué es lo que están demandando sus clientes en estos momentos donde siguen altas las tasas de interés y persiste la alta inflación por más que ha ido bajando esa presión? Yo te diría que dependiendo de los segmentos de clientes, por el lado de los clientes institucionales hay mucho apetito por todo el mundo de alternativos, de productos alternativos. Nosotros tenemos una plataforma ahí importante en los 3 países operando, en el mundo de real estate, en el mundo de infraestructura y en el mundo de deuda privada. El mundo de deuda privada hemos empezado con un fondo hace un par de años en el Perú. Tenemos el primer fondo de deuda privada en Colombia. Estamos haciendo un fondo adicional en Perú hacia fines de año de deuda privada y empezamos y pensamos en desembarcar en Chile allá por el 24. Entonces, yo diría que ese tipo de producto es importante porque es un producto con rendimientos importantes, apostándole un poco a las tasas de interés, muy demandado por el lado institucional y también yo diría que se está despertando el apetito en clientes más de banca privada. Cuando me voy más al mundo de la banca privada, los clientes han regresado a los mercados este 2023, pero han regresado con bastante cautela y sobre todo yo diría que empezando en productos de money market de muy corto plazo y en las últimas semanas te diría que ya un poco más de apetito por ir a papeles de renta fija de buen grado de inversión a plazos un poco más largos. ¿Están enfocados en subirle el apetito por riesgo a sus clientes que se atrevan a apostar más? No, nosotros para nada. Nosotros lo que estamos interesados es entender el perfil de riesgo de cada cliente y dependiendo del perfil de riesgo, asesorarlos con el tipo de productos que requieren o que encajan con ese perfil de riesgo. Entonces, hoy en día puedes tener
clientes que están más en los productos de money market por el riesgo que tienen, y hay otros con un perfil un poco más agresivo que pueden estar interesados en productos más de renta fija. Lo que nosotros tenemos que hacer es asesorarlos y también brindarles el abanico completo de los productos a los cuales pueden acceder. Llegó el momento de hablar de Chile. ¿Por qué hicieron ese importante cambio a nivel corporativo? Por poco lo que te comenté hace un rato, hicimos una reflexión importante de la compañía y decidimos apostar por aquellos negocios que habían venido creciendo consistentemente los últimos años, salvo el 22, que fue un año muy raro, y negocios además que se beneficien de la escala, porque teníamos digamos, toda la parte de operaciones y tecnológica la tenemos ahora centralizada en Colombia. Dentro de ese marco, líneas de negocio con buenos crecimientos, líneas de negocio con buenas perspectivas y líneas de negocio en donde sentimos que tenemos las capacidades para hacer la diferencia, decidimos poner el foco de la compañía. Se buscó un nuevo country head, pero sigue Guillermo Tagle, histórico presidente desde la época de IM Trust. Una mezcla de cambio, pero también de continuidad con alguien muy conocido en el mercado financiero chileno. De acuerdo, Guillermo trabaja con nosotros, bueno, desde la época de IM Trust hace muchísimo tiempo, y él es miembro de la Junta Directiva de Credit Corp Capital a nivel regional hace muchos años. Y lo sigue siendo y tiene roles importantísimos, además de tener roles en algunos de los vehículos locales. El cambio Country Head reflejó, diría yo, el cambio de dirección de la compañía. La persona que ha llegado a trabajar a Chile tiene mucha experiencia en los negocios que queremos potenciar, mercado de capitales, asset management y además gestión patrimonial. Y es una persona además que viene a Chile, además del rol de Country Head, con el rol de asset management regional. Y creemos que en Chile hay oportunidades importantes para crecer ese negocio. Neobanco, un concepto que puede ser extraño para la mayoría de las personas, pero que para ustedes es muy importante, ya que buscan que Tempo, la fintech que es propiedad de Credit Corp, sea un banco para 2025. ¿Por qué evalúan ingresar a ese giro? Yo diría porque vimos en su momento que hay una oportunidad enorme. Hoy día, digamos, es una organización que está creciendo de manera importantísima, a pasos agigantados, y está pasando por las etapas que debe pasar. Pero hay expectativas que eso pueda ser algo mucho más importante de lo que es ahora. Hablemos de la economía chilena. ¿Cómo la ven actualmente? Porque el PIB de nuestro país, con suerte, va a crecer 0% este año, 2% el próximo y en adelante. Y también los números de la inversión no son buenos, tanto en este como en los próximos años. Yo no soy tan negativo en ese sentido. Yo creo que estamos en una situación mejor a la que estuvimos hace un par de años, y de una mayor estabilidad política. Una mayor estabilidad política genera confianza, la confianza genera inversión y se traslada eso en un círculo virtuoso. Si bien Chile va a crecer 2% el año que viene, es de la región de los 3 países que estamos viendo, es el país que ya llegó a modular la inflación. De hecho, el Banco Central ha empezado a bajar las tasas. Eso debería impulsar el consumo en el país. Y yo creo que es el país que va a generar también bastante interés internacionalmente cuando las tasas de interés en mercados desarrollados y particularmente en los Estados Unidos, se va a generar nuevamente un interés por los mercados emergentes, en particularmente la región andina, y yo creo que Chile va a tener un rol importante ahí. Usted habló de estabilidad política, pero si el plebiscito del 17 de diciembre fuera ahora, según todas las encuestas, se volvería a rechazar y ya sería entonces el segundo proceso de nueva constitución que fracasa. Ahí entonces podríamos estar viendo una inestabilidad política en Chile. Yo lo que traté de mencionar es que había una mayor estabilidad política. Evidentemente, mi opinión en particular es que lo ideal es que Chile pueda aprobar una nueva constitución por la mayoría de sus ciudadanos. Creo que eso le daría mucho mayor estabilidad política, pero va a ser una decisión finalmente del país en el plebiscito final de diciembre. ¿Cómo ven las otras reformas estructurales, la tributaria y la de pensiones, temas que se debaten y se conversan en todos los gobiernos y que nunca terminan por cerrarse?
Sí, digamos, exacto. Son además discusiones que se están tomando en la región y más o menos están avanzando al mismo paso. Yo creo que, digamos, hay que esperar y ver cuáles son los resultados de las reformas que se están planteando en los distintos países y adecuarnos, como lo hemos hecho hace mucho tiempo, a veces a condiciones cambiantes y a la incertidumbre que se presentan en estos tres países. Como te dije al inicio, yo creo que como grupo y organización tenemos mucho tiempo en el Perú, ya teníamos algunos años en Chile y en Colombia, y creo que algo de expertise hemos sacado, si se puede decir, en cómo manejar situaciones como estas. Entonces, lo seguimos de cerca, estamos a la expectativa y siempre anticipando y tratando de tener planes para hacer ajustes cuando sea necesario. Credicorp tiene AFP en la región. A juicio de ustedes, las AFP son importantes para un buen sistema de pensiones porque en Chile son muy criticadas por la ciudadanía. Yo creo que deberían ser una parte del sistema de pensiones. Creo que hay que pensar de manera un poco más amplia y quizás pensar en cómo puede jugar. Y estoy hablando por lo que conozco más cercano del Perú, ¿no? Entonces creo que lo que se está buscando es intentar. Lo más importante es poder darle una jubilación a los ciudadanos de los países que los van a necesitar en el momento, valga la redundancia, que se jubilen. Entonces hay que pensar en la mejor fórmula pública-privada para poder atender esas necesidades. Eduardo Montero, CEO de Credicorp Capital, muchas gracias por conversar con Agenda Económica. Muchísimas gracias a ti por la entrevista. Gracias. De esta forma terminamos este programa especial hecho en Lima. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.